Vamos a hacer un viaje, pero no a un lugar, sino a un tiempo. Un siglo, perdido, casi borrado de la historia. El siglo XVIII antes de la era común. Pensemos en eso, un tiempo donde las sombras eran mucho más profundas, y en ellas se escondían guerras sobrenaturales, maldiciones que durarían para siempre, y el nacimiento de nuevos inmortales. Es hora de desenterrar esos secretos. Y la pregunta es, ¿qué clase de secretos están enterrados ahí? ¿Qué pasó realmente en ese siglo? Porque aunque nos parezca súper lejano, vamos a ver que este periodo de 100 años fue clave. Fue ahí donde se plantaron las semillas de conflictos y de historias que han llegado, créanlo o no, hasta nuestros días, dándole forma al mundo oculto que tanto nos fascina. Ok, aquí está nuestro mapa del tiempo, nuestra hoja de ruta para este siglo. Por un lado, una guerra sobrenatural que sacudió Egipto. Por otro, allá en China, las primeras palabras escritas. Y en el medio, un nuevo vampiro ve la luz. La oscuridad. Y para terminar, una civilización entera en la India que, simplemente, se desvanece. Vaya siglo de contrastes. Arranquemos el viaje en las arenas de Egipto. Y empezamos fuerte. Nos vamos directo a Egipto, porque aquí, en estas tierras antiguas, se desató un conflicto sobrenatural que no solo cambió el destino de una tribu entera de hombres lobo, sino que los marcó para siempre. Literalmente, los marcó con una maldición que los condenó a un exilio eterno. Imaginen el escenario. De un lado tenemos a los caminantes silenciosos, una tribu de hombres lobo que veía a Egipto como su hogar sagrado, su tierra. Y no estaban solos, Tenían el apoyo de casi todos los tótems de los roehuesos. Y del otro lado, ¿quién estaba? Nada más y nada menos que Set, uno de los vampiros más antiguos y poderosos que jamás hayan caminado en la noche. O sea, el choque de titanes estaba servido. La guerra iba a ser devastadora. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la historia se vuelve difusa, como si estuviéramos tratando de recordar un sueño. Las distintas crónicas, las distintas fuentes, simplemente no se ponen de acuerdo sobre cuándo pasó exactamente esta guerra. Y eso, claro, le añade una capa de misterio, de leyenda, a todo el asunto. Y miren, la confusión es real. Si uno revisa las crónicas, se encuentra con esto. Una fuente dice que fue en el 1880 a.C., o incluso antes. Otra lo sitúa alrededor del 1800. Y una tercera dice que fue durante la dinastía 13, o sea, mucho después. ¿Ven? Es como tratar de ver a través de la niebla. Es la clásica historia mítica donde los hechos y la leyenda se empiezan a mezclar hasta que es imposible separarlos. Pero, y esto es lo importante, a pesar de todo el lío con las fechas, en una cosa sí están todas de acuerdo. Y es el resultado. Un resultado trágico y definitivo. La alianza de los hombres lobo perdió. Así de simple. Los caminantes silenciosos fueron derrotados y expulsados de las tierras que habían protegido por generaciones. De su hogar. Y ojo, no fue solo una derrota militar. No. El golpe final fue mucho peor. Fue una maldición de un poder que, es difícil de imaginar. Set no solo los venció, los marcó espiritualmente. Les cortó de raíz su conexión con Egipto, los condenó a vagar por el mundo para siempre, sin la posibilidad de volver a pisar su hogar. Jamás. Y claro, las ondas de choque de esta guerra llegaron lejos. No se trató solo del exilio. A raíz de esto, nació una bronca terrible entre dos tótems. Rata, que se negó a ayudar en la guerra, y Búho, que sí lo hizo. Esta traición, básicamente, fracturó a la tribu de los roehuesos. Rata quedó como su único tótem principal y se sembró una desconfianza entre ellos que, dicen, todavía se siente hoy en día. Bien, dejemos por un momento las arenas de Egipto y las guerras sobrenaturales. Porque mientras todo esto pasaba, al otro lado del mundo, en Oriente, la humanidad estaba, escribiendo su propia historia. Vamos para allá, porque vamos a ver el nacimiento de un imperio y la caída, misteriosa por cierto, de otro. Nos situamos en China, año 1766 antes de la era común. Sube al poder la dinastía Shang, y con ella llega algo que de verdad cambió el juego para siempre, la escritura. Piensen en eso.
Por primera vez en la historia, las historias no solo se contaban de boca en boca, ahora se grababan, en huesos, en bronce. El pasado de repente se podía registrar, recordar. Y claro, las mentiras también. Pero fíjense qué ironía. Mientras una cultura estaba aprendiendo a escribir su historia para no olvidarla, otra, mucho más antigua, empezaba a desaparecer sin dejar rastro. Nos vamos al Valle del Indo, a la increíble civilización Harappa. Ciudades planificadas, una escritura que todavía hoy, no podemos descifrar, y de repente empieza un declive misterioso, un imperio entero que se apaga, y no nos dejaron ni una sola pista de por qué. Bueno, dejemos los grandes imperios y volvamos a la oscuridad, a un evento mucho más íntimo, más personal si se quiere, pero no por eso menos importante. Aquí no hubo guerras, no cayeron imperios, pero el mundo ganó un nuevo depredador inmortal. Y para este evento sí tenemos una fecha exacta. Anótenla, 1727 antes de la Era Común. En este año específico, un mortal fue elegido. Pero no para gobernar o para ser un héroe. No. Fue elegido para un destino muy diferente. Un destino eterno, pero en las sombras. A este acto se le conoce como el abrazo. Es ese momento crucial en el que un mortal muere para renacer como vampiro. ¿Quién lo hizo? Un vampiro del clan Ravnos, Esmenjara, y eligió a un mortal llamado Ankla-Hotep. Fíjense, fue un momento silencioso. No hubo ejércitos, no hubo batallas, nada de eso. Pero el mundo tenía un depredador más en sus filas. Ok, entonces, ¿qué nos deja este siglo al final del día? Si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Tenemos una guerra sobrenatural, una tribu exiliada, la invención de la escritura, una cultura que se muere y un vampiro nuevo. Vamos a armar el rompecabezas. Si lo vemos todo junto, el siglo XVIII antes de nuestra era fue un punto de inflexión. Fue el siglo que forjó el exilio eterno y doloroso de los caminantes silenciosos. También fue él que nos dio el increíble poder de la palabra escrita. Vio cómo una civilización entera se apagaba en silencio. Y por si fuera poco, añadió una nueva ficha al tablero del juego eterno de los inmortales. Cada uno de estos eventos es como un eco que incluso hoy todavía resuena en la oscuridad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? Pensemos en todas estas semillas que se plantaron hace casi 4000 años. La maldición, el lenguaje, la cultura que desapareció. De todas ellas, ¿cuál será la que ha crecido hasta convertirse en el árbol más grande, el que da más sombra hoy, tanto en la historia que conocemos como en la que se oculta? La respuesta, bueno, esa quizá depende de a quién le preguntemos, ¿verdad?